Hoy el tema, el arresto de Jesús, parte 1. Jesús salió con devoción. Estamos en la semana de la Pasión, pues por la noche hemos concluido Juan 17 con la plática de Jesús con sus discípulos, la oración del Señor por sí mismo, por sus discípulos y por todos aquellos que llegarían a creer, había terminado. Mientras esto sucedía, había un grupo que hablaba sobre Jesús, pero no para adorarlo, sino al contrario, diseñaba un plan para arrestar y matar a Jesús. Mateo 26, 3 al 4 dice que los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para arrestar, para prender con engaño a Jesús y matarlo. Judas, uno de los 12, se une a la orquesta de la maldad y organiza traicionar a Jesús por 30 piezas de plata, que eso equivale al precio de ese tiempo de un esclavo. Jesús es completamente consciente de su arresto. Jesús lleva a sus discípulos tarde en la noche y ora en el Getsemaní. Hoy estudiaremos el arresto de Jesús, parte 1. Padre, te doy gracias esta mañana por permitirme predicar tu palabra. Úsame, Señor, con poder, que el que no te conoce te pueda conocer, los creyentes podamos entender qué sucedió ese día. Que tu palabra se haga viva en nosotros, aplicable, que seamos un sermón andante durante la semana y podamos entender lo que tú hiciste por nosotros en la cruz, especialmente esta semana donde celebramos la semana de la Pasión. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Juan 18, del 1 al 3. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. En ese capítulo 18 que iniciamos, que tristemente ya pronto se nos acaba el Evangelio de Juan, ya nos llevamos 3 años estudiándolo, comprende el capítulo 18 de Juan, 40 versículos. El arresto de Jesús complete del 1 al 11 y Jesucristo nos ofrece una excelente imagen de la entrega absoluta. Y esta es la división de ese arresto de Jesús. Del 1 al 3 vamos a aprender que Jesús salió con devoción. Del 4 al 6 Jesús salió de buena manera confesando quién es. Esa es la segunda parte. La tercera parte, Jesús salió vicariamente del versículo 7 al 9. Y como el cuarto sermón del arresto de Jesús, Jesús salió a propósito a morir, a beber la copa, el versículo del 10 al 11. Número 1, Jesús salió con devoción. Dice el versículo 1 de Juan 18, habiendo dicho estas cosas, ¿qué cosas? Dijo él. Es todo lo que hemos estudiado del capítulo 13 al 17. Estas son estas cosas. Salió con sus discípulos. Y cuando dice, bueno, ¿de dónde él salió? No habla de salir del aposento alto, sino de salir de Jerusalén, pues el discurso final inicia en el aposento alto, pero va terminando. El discurso final de la oración sacerdotal ocurre mientras ellos van recorriendo las calles de Jerusalén camino al torrente de Cedrón. Y eso es claro en Juan capítulo 14, versículo 31. Salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Podemos sorprendernos aquí si observamos con cuidado cómo inicia la oración trinitaria del capítulo anterior 17.
porque a veces leemos muy rápido, no vemos lo que Dios nos está poniendo. Y si miramos también cómo inicia el capítulo 18, hay algo muy interesante que sucede con las palabras que usa Juan el evangelista. Jesús está orando, pero cuando Juan describe que Jesús dijo, la palabra griega, eipen, pudo haber usado Jesús oró. Porque una cosa es hablar y otra cosa es orar, pensarían muchos. Y en Juan 17:1 pasa lo mismo. Estas cosas habló, no fue que las oró. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo nuevamente, dijo. Porque Juan puso dijo y no oró. Como utilizó Pablo cuando quiere utilizar claramente que ora, usa la palabra griega proseiche en Filipenses 4:6 en toda oración. Juan utilizó dijo. Y ahora iniciando el capítulo 18, en vez de decir habiendo orado estas cosas, pues sabemos que lo que dijo fue una oración. Juan usa dicho y todo tiene un propósito. Juan 18:1, y habiendo dicho Jesús estas cosas, capítulo 18 utiliza dicho y en el capítulo 17 utiliza dijo, eipo, no utiliza oración. Lo que sugiere este vocabulario es que nuestro autor que escribió este registro quiere que sus lectores sepan que la oración que Jesús la oración para Jesús era decir cosas, era una conversación, no es un lenguaje difícil, no es un mantra como lo hacen en el budismo con un conjunto de sílabas o frases extrañas para invocar una divinidad, no. Conocemos la importancia de las conversaciones en las relaciones humanas, donde compartimos pensamientos reales con palabras reales y oyentes reales. Creo que la cuidadosa elección de las palabras de Juan, dijo, dicho, intentan enseñarnos que la oración, por elemental que pueda parecer esta definición al principio, es decir, cosas al Señor Dios, como la oración, al igual que la conversación, suele requerir las palabras también de la otra parte viva. Pero ¿cómo comemos eso, pastor? Yo hablo, yo espero que Dios me hable. ¿Cómo se puede hacer eso? Orar con las Escrituras ha sido una de las formas más apreciadas en la historia de la iglesia para hablar con el Señor. Orar pacíficamente sobre y en respuesta a los pasajes del Evangelio o contextos de las predicaciones que le han impactado el día domingo, miércoles. Lo que ha estudiado durante la semana ha sido la práctica feliz de muchos a lo largo de los siglos en las iglesias. Si usted ora las Escrituras, ténganlo por seguro que Dios lo está escuchando porque esa es la voluntad de Dios. Juan 18:1, y habiendo dicho estas cosas, salió con sus discípulos. Vea esa frase, salió con sus discípulos y al final del versículo dice, entró con sus discípulos. El hecho que el Señor entra y sale sugiere que se trataba de un huerto identificado porque está entrando y saliendo, debe estar cercado. Incluso es privado. Que nos muestra el lenguaje en griego que estuvo cerrado y que era propiedad de alguna familia adinerada de Jerusalén que le permitía al Señor usarlo. Entró con sus discípulos, salió con sus discípulos. Jesús tenía un grupo, una comunidad. Una cosa es decir, Dios es mi creador
Y otra cosa es que alguien diga que Jesús, que Dios es mi Padre, es mi Salvador. Observamos que donde Jesús está, están sus discípulos. Hay gente que está fuera de la protección de Dios. Se conforman con las bendiciones del Creador, hablando de lo que conocemos en teología, la gracia común, que podemos trabajar, tener familia, casarnos, hijos. Eso Dios se llama la gracia común, se la da a creyentes y a impíos. Disfruten por mientras. Eso es lo que se conoce, gracia común. Se conforman con eso. En cambio, sus discípulos, ellos son especiales. Como vemos en el mismo versículo, al principio y al final, salió con sus discípulos y luego entró con sus discípulos. Y 2 veces en ese versículo y otra en el siguiente versículo 2, oímos la frase con sus discípulos. La gente que se conforma, una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser discípulo. No. Por eso en el libro de Hechos solo aparece 2 veces la palabra cristiano. Discípulo es alguien auténtico, verdadero. No es nadie más una persona que hizo una confesión más de 200 veces. Discípulo es alguien que sigue, que comienza y termina. No es por llamarse cristiano que usted es salvo. Un discípulo se reconoce. Por eso solo en Hechos 2 veces aparece cristiano y 200 veces discípulo. Salió con sus discípulos y luego entró con sus discípulos, porque hasta la gente más mala, algunos se llaman cristianos. 2 veces en ese versículo y otro en el versículo 2 con sus discípulos. Dice Juan 18:2, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Aunque Jesús es el único protagonista del drama que se avecina y no debe ser desplazado por actores secundarios, significa mucho para nuestro evangelista Juan que Jesús estuviera en compañía de sus discípulos el mayor tiempo posible. Hermanos y hermanas, Jesús no es un solitario. Jesús no es un solitario. Quiere que su iglesia, su comunidad, que es la misma palabra, que su familia esté con Él tanto como sea humanamente y divinamente posible. Su oración de la iglesia del capítulo 17 del Evangelio de Juan enseña que su anhelo por su comunidad es solidaridad, es protección. Él lo dijo en Juan 17:9, no pido por el mundo, sino por los que me has dado. Hay gente que está completamente sola, pero Él por sus discípulos, Él está. Su oración en la iglesia en Juan 17 enseña su anhelo por solidaridad, protección, unidad para con los discípulos, para los salvos, para los elegidos. Juan 18:1 salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón. El torrente del Cedrón actualmente, Wadi Nar, queda en Israel. Torrente, para que podamos entenderlo, es una corriente de agua interrumpida que se secaba en el tiempo de verano, pero en los tiempos de invierno se llenaba. Fluía en las épocas lluviosas. Esta torrente iba desde el este del monte del templo hasta el monte de los olivos. Y en el monte de los olivos había muchos huertos, pero había un huerto llamado Getsemaní, cercado, privado. Y Getsemaní significa prensa de aceite. El ambiente físico de la frase, el torrente identificado por Juan, que es valle de Cedrón, sirve para que la geografía, la historicidad de los acontecimientos de la pasión son reales. Existen estos lugares. La pasión de Jesús quiere ser vista
y escuchada como historia. No es ficticia. No solo como relato, sino que es real. Es un huerto. También traducido, un jardín. Cualquiera de los dos. Y Jesús los llevó a un lugar donde había un huerto. Aunque Juan no menciona el nombre de ese huerto, Getsemaní, Mateo, Marcos y Lucas sí lo mencionan. Jesús los llevó a un lugar donde había un huerto, un jardín. Esto es extraordinario. Todo el drama humano comenzó en un huerto en el Génesis. El drama humano llega ahora a su punto culminante en un jardín, en un huerto. No sé, no lo había notado. Pero no de Génesis, sino que esta vez en el Evangelio de Juan. ¿Se acuerdan lo que pasó en el jardín del Edén? En la creación, Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente. Y puso allí al hombre que había hecho para que lo labrase y lo guardase. Dice Génesis 2:8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén y puso allí al hombre que había formado. Luego en Génesis 3 vino la caída del hombre. Jehová Dios lo echó del huerto del Edén, echó fuera al hombre. Y al oriente del huerto del Edén puso los querubines y una espada encendida que se volvía a todas direcciones para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Y de nuevo, como si fuera una segunda parte en la obra, en la gran obra de la divina redención de Juan 18. Cuenta la historia de la pasión, la cual comienza en un jardín, crucificado cerca de un jardín, y la pasión terminará también con la resurrección en un último jardín, en un último huerto, como pronto estudiaremos expositivamente, pero hoy lo vamos a leer. Juan 19:41, y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto. Y en el huerto un sepulcro nuevo en la resurrección. La cruz y la tumba vacía de este último huerto dan acceso ahora al antiguo inaccesible árbol de la vida del jardín del Génesis. Los dos jardines de la Biblia, el primero en la creación, el antes, el segundo en la pasión, resurrección, el ahora. Esto nos recuerda con lo escrito por el apóstol Pablo sobre los dos Adanes en Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno, el primer Adán, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, el segundo Adán, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Romanos 5:21, para que así, como el pecado reinó para muerte antes, con el primer Adán, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna ahora, mediante Jesucristo nuestro Señor. Dios es soberano. Y la elección de un huerto no es casualidad. Lo había notado. Si supieras que pronto vas a morir, ¿a dónde irías? ¿Cuál sería tu última comida? ¿Cuál sería tu último deseo? ¿Cuál lugar visitarías si fuera tu último día? Nos debe conmover que la elección de Jesús, como su último lugar antes de su arresto, fue un huerto. Los problemas de la humanidad comenzaron
en el jardín del paraíso. Y Cristo ahora nos trajo la liberación de todo el mal que nos sucedió ese día en la caída y usa un huerto. Los hombres y mujeres de oración saben, si algo va a suceder, debe ocurrir en un huerto. Y habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado, salió. Observemos unos detalles que necesitamos aprender de Cristo que no podemos dejar pasar por alto. Jesús salió a pasear, a divertirse, no, salió a prepararse espiritualmente. Jesús salió a hacer la voluntad de Dios. Jesús salió con devoción, como dice el título de esta mañana. Jesús es la imagen de la devoción a Dios. Y observe las palabras, salieron. En griego, exalten, salió del versículo 1, exelton, que se adelantó, que es la misma palabra en el versículo 4, salieron. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió. Y en el versículo 4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó, se salió. Y la idea que transmite es el propósito. Jesús salía voluntariamente, no lo sacaron. Él desea estar y hacer la voluntad de Dios. Él tiene un propósito específico, sabiendo exactamente lo que hacía. En el versículo 1 dice que salió con sus discípulos. Jesús salió para prepararse espiritualmente. Él enfrentaba la hora a la cual Dios lo había llamado, la hora de su muerte. A María le dijo: mujer, aún no ha venido mi hora. Jesús conocía la voluntad de Dios. Él debía morir por los pecados de las personas del mundo que llegarían a creer. Dice Hebreos 9:28. ¿Cuántas veces hay que recibir a Cristo, hermanos? ¿Cuántas veces murió Cristo? Dice el autor de Hebreos 9:28. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de todo el mundo, de muchos. La traducción de la Biblia de Jerusalén, de multitudes. Porque fuera todo el mundo, porque hay gente en el infierno. Jesús sabía que el pecado resultaría en una terrible separación de Dios, por lo tanto sabía que sería apartado de Dios, que Dios lo abandonaría, que se alejaría de él a causa del pecado. Jesús siempre se comunicó con el Padre, y la única vez que él no lo llamó Padre fue ahí. Cuando él le dijo: Dios mío, no lo llamó Padre mío, sino Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Sintió la terrible presión del juicio inminente de Dios. Y él le dice, Mateo 26:39, ahí: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Sale con devoción a cumplir la voluntad. Él se encomendó a Dios. Y esto implica la ausencia de conflicto entre las personas de la Trinidad. Están totalmente dedicados a su Padre. Y Jesús sabe que debe hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Pero para hacer la voluntad de Dios tenía que contar con la ayuda de Dios. Tenía que orar. Tenía que buscar el rostro de Dios. Necesitaba desesperadamente que Dios satisficiera su necesidad de alguna manera especial, y por eso se dirigió al huerto. Buscaba estar a solas con su Padre.
que su Padre le fortaleciere para la terrible prueba y el juicio de la cruz. Jesús dependía de Dios. Escúcheme bien. Jesús dependía de Dios, aunque Él mismo era Dios. Ese punto desgarra el corazón del creyente. Porque Jesús sabía que iba a cargar los pecados de muchos en la cruz. Y la presión era casi insoportable. Jesús podía haber huido. Podía haberse dado la vuelta y haber insistido en que le pasara la copa de él, pero no lo hizo. Estaba totalmente dedicado a Dios, así que salió. Así que salió con el propósito de orar y buscar la fuerza de Dios, la fuerza para cumplir la voluntad de Dios. ¿De dónde sacas tu fuerza para cumplir la voluntad de Dios si nunca oras? Sobre la experiencia en el huerto de Getsemaní, que lo veremos pronto. Juan no relata la agonía real que Jesús experimentó mientras oraba. Lo puedes encontrar en Mateo 26, 36 al 46. Su propósito es simplemente mostrar la devoción total de Jesús a la voluntad de Dios. Los otros evangelios cubren la increíble agonía del Señor. Jesús salió a preparar la escena para que se hiciera la voluntad de Dios. Fue al huerto del Getsemaní, probablemente al mismo lugar donde había orado a menudo, y pasado la noche, cuando estaba en Jerusalén, como dice Lucas 22, 39. No tenía por qué ir allí. Podía haber elegido otra dirección, un lugar nuevo, otro lugar para buscar a Dios, pero fue al lugar que Judas conocía. Estaba totalmente dedicado a Dios, así que salió para preparar el escenario. Él no hizo una encuesta a los demás si salimos o no salimos. Yo y mi casa serviremos al Señor. Preocúpese por su familia. Primero, estaba totalmente dedicado a Dios y así que salió para preparar el escenario para que se cumpliera la voluntad de Dios. Jesús es el ejemplo dinámico del creyente. El creyente debe estar dedicado y totalmente comprometido a hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. El creyente debe ir adelante en todo tiempo. Se debe preparar espiritualmente. Cuando suena el despertador en la mañana, la campana de la guerra espiritual ha iniciado. Hay que preparar la escena para la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es sinónimo, escúcheme bien, hacer la voluntad de Dios es sinónimo de oración. Y cada vez que el Señor quería conocer y hacer la voluntad de Dios, oraba. Oraba por la noche, Mateo 14, 23, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche, estaba allí solo. También oraba por la mañana, dice Marcos 1:35, y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. La oración era constante en la vida de Cristo. Y así debe ser en todo creyente verdadero que desee vivir bajo la voluntad del Padre. Dice el salmista en el Salmo 55, 17: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. El Salmo 91, 15. Que Dios espera que usted ore. Me invocará y yo le responderé, con Él estaré yo en la angustia. Y nos dan la promesa, lo libraré. ¿No quieres eso? Hay que orar.
Jeremías 33:3, clama a mí, ora a mí, intercede a mí y yo te responderé. Es una promesa. Versículo 2, Juan 18:2. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. 2 veces en nuestro párrafo aquí y de nuevo en el versículo 5 se identificará a Judas como Judas el que le entregaba. La traducción el que le entregaba por paradidos auton en griego es demasiado emocional. El verbo entregar es profundamente teológico en todo el evangelio de Juan. Y en cualquier caso, quien quería el sobrenombre de Judas, quien constantemente Juan le define, lo marca, lo sella, el quien lo entregó. La frase seguramente se repite. Y así se enfatiza que todos los discípulos posteriores deben ser advertidos, porque podríamos ganarnos el mismo nombre si alguna vez entregáramos a Jesús. El torrente de Cedrón, ese lugar, fue el mismo lugar, porque Judas era amigo de Jesús. Y en ese mismo lugar, 1000 años antes, el amigo de David le perseguía, Ahitofel, en 2 Samuel 15, traicionado por un amigo. Y por ahí huyó David. Juan 18:2, y también Judas, el que le entregaba. En el relato evangélico hay una dramática serie de entregas. Judas entrega a Jesús a las autoridades judías. Ellas a su vez entregan a Jesús a Pilato y a las autoridades gentiles. Pilato entrega a Jesús a sus soldados, quienes entregan a Jesús a la muerte clavándolo en una cruz. Y en esa cruz, aquí en el Evangelio de Juan, Jesús entrega por fin y literalmente el Espíritu cuando Él quiso. Dice Juan 19:30 que Él con fuerte voz, después de haber estado 3 horas en esa cruz, y dijo: consumado es. En la NBI diciendo: todo se ha cumplido. Y la misma versículo nos dice, no como cualquier persona que no puede consolar y se muere, sino que dice: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza. La NBI lo dice: luego inclinó la cabeza cuando Él quiso y entregó el Espíritu. Consumado es tener fuerza para gritar. Excelentes palabras por Juan, porque aquí demuestra que Jesús no estaba físicamente en el punto de muerte. Él dio la vida cuando Él quiso. Juan 10:18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Cuando llegó el momento, consumado es, todo se ha cumplido, inclinó la cabeza cuando Él quiso. No fue que se murió y cayó la cabeza, no. Él inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Él dio la vida cuando Él le dio la gana. Pero la mayor entrega de todas es la entrega de sí mismo, del Hijo por el mundo creyente. Y por encima de esta entrega histórica, e incluso actuando en ella, está la superhistoria de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito, para que cada persona que se le confía no se autodestruya, sino que tenga una vida profunda y duradera. El refugio de Jesús, hablemos de eso.
Sé que, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar. Porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Vemos una vez más la sociabilidad de Jesús. Jesús tenía lugares favoritos para estar con sus amigos. Tenía ciertos rincones, refugios. Entonces, en ese momento, y todavía los tiene hoy, podemos estar seguros de que sus lugares favoritos para reunirse con frecuencia sigue siendo donde quiera que su pueblo se reúna. Los domingos y otros días para encontrarse con Él. 2 veces exactamente en el capítulo 20 de Juan, el Jesús resucitado se reunió con sus discípulos el día domingo. Juan 20:19, el primero de la semana. Y Juan 20:26, otra vez sus discípulos dentro, celebrando el día de resurrección del Señor el domingo. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. ¿Y cuándo fue el día que vino el Espíritu Santo? El domingo. Juan parece querer dejar muy claro este punto de la reunión dominical. Muchos discípulos y familias a lo largo de los siglos también han tenido ciertos lugares favoritos. Y yo tengo el mío y mi esposa también tiene el suyo. Usted también debe tener el suyo. Donde orar en su casa. Una habitación. Una silla. Un espacio para reunirse con Jesús en conversación y oración. En este caso, Jesús eligió este jardín tan frecuentado para facilitar a Jesús la búsqueda. Jesús no se escondió antes de su arresto. Aunque las linternas y antorchas del versículo siguiente sugieren que sus arrestadores pensaron que podía hacerlo. Recuerde que Jesús le dijo a Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas podía pensar: el maestro ya sabe todo, ahora se va a defender. Pedro anda a espadas, mejor vamos armados. Así que Judas consiguió un army. Judas llevó mucha gente. Como dice Mateo 26:47, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente. Mucha gente por uno. Dice el texto que era una compañía de soldados. Una compañía consta de 600 a 1000 hombres. Sin embargo, para mantener el orden y no levantar sospechas, probablemente se mandó un grupo pequeño de soldados que se llamaban manípulo, que completaba por 200 soldados. Y eso no debe sorprendernos. Imagínense que dedicaron 470 soldados para llevar a Pablo a Jerusalén en Cesarea. Hechos 23:23, lo prueba. 200 soldados, 70 jinetes, más 200 lanceros por Pablo. Alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos. Lucas nos cuenta que la persona que dirigía, que iba al frente, era Judas. Lucas 22:47 lo dice: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos. El aspecto de Jesús no era diferente a cualquier judío de la época. Era igual que otros. Pues mismo Judas dijo: al que yo bese, ese es. No lo podríamos identificar. Había sido interesante disponer de un dron, de este pelotón con Judas al frente, un ambiente nocturno con linternas, antorchas y armas que representan la luz del mundo, marchando. Esas falsas luces del mundo artificiales, marchando hacia la verdadera luz del mundo. ¿Y la turba con qué llegaron? Con linternas, antorchas y con armas. ¿Por qué Juan usa eso? La mención de ese detalle aparentemente minúsculo
Evidencia que el autor fue testigo ocular. Juan las vio y los especifica. Son linternas, son antorchas y armas. Las linternas y antorchas no habrían sido necesarias para alumbrar el camino a Getsemaní, porque la época en que estaban era la Pascua. Se celebraba cuando había luna llena, había suficiente luz. Evidentemente supusieron que Jesús intentaría huir y que deberían buscarlo por la ladera de la montaña. Pero el Señor no tenía intención de esconderse o huir. En su lugar, con calma, dominio propio y valentía, se adelantó en el huerto y salió al encuentro de quienes venían a arrestarlo. Pero eso lo veremos la próxima semana. Indudablemente, Jesús salió con devoción a hacer la voluntad de Dios. Nosotros, la iglesia, debemos hacer lo mismo. Salir con devoción cada día para hacer la voluntad de Dios. Oramos. Padre, gracias por tu palabra.